Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la clase número 3. Ahora quiero conversar un poquito sobre lo que va a representar esta clase. Yo les he comentado en clases anteriores, he dicho clases como 4 veces. Yo les he dicho en oportunidades anteriores que la guía tiene un propósito fenomenal y el propósito es que ustedes puedan en su tiempo de intimidad, en su tiempo personal, con calma, poder leer el material. Es un material un poco jugoso, por eso he querido que quede también por escrito, porque siento que ustedes puedan rayar, escribir, volver a escribir, investigar más adelante. Entonces, cuando nosotros nos reunimos acá, procuro añadir un poco más o dar ejemplos de lo que se está hablando en la semana, pero no toco los temas que ya están planteados en la guía. Por lo tanto, es importante que combinemos esta clase con la guía para que podamos sacar el máximo provecho. En la semana de hoy en la guía quiero mostrarles un poquito sobre lo que nosotros debiéramos estar mirando en la semana número 3, perdón. Esta es la semana número 2, déjame buscar por aquí, por favor, la semana número 3, creí que ya lo tenía preparado. Ok, en la semana número 3 les pido perdón, recuerden que tuve problemas técnicos, se me dañó la cámara, se me quebró y no pude grabar los devocionales. Entonces, por eso ustedes lo ven en el manual, pero no lo consiguen en la plataforma. En la semana número 3 nosotros hablamos sobre la lucha de la primogenitura. Hay muchas cosas importantísimas que hablamos sobre esto. Una de las cosas importantes que quisiera resaltar es que mediten sobre las diferentes luchas que menciono en la guía, sobre esas 6 tipos de luchas que vienen en contra de robar nuestra primogenitura. Esas se las menciono rápidamente: la lucha entre la rectitud y la maldad, la luz y la oscuridad, la carne y el espíritu, la verdad y el error, el amor y el odio, y la lucha entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente. Eso lo explico en la guía y hablo específicamente cómo cada una de estas luchas tiene un propósito principal, algo que quieren robar. Y cuando eso es robado, automáticamente la primogenitura es robada. Nosotros podemos ver que la primogenitura se puede perder. Casi todos los primogénitos registrados en las escrituras, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo, de una u otra manera perdieron su primogenitura por alguna de estas batallas. Así que te recomiendo que medites y que estudies esa parte en ese capítulo. Luego explico un poco eso sobre lo por qué el enemigo no quiere que nosotros caminemos en la doble porción, porque se manifiesta esta palabra tan maravillosa que dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la doble porción, nosotros hacemos una manifestación poderosa sobre aquello que representan los planes de Dios. Quiero recordarte algo importante, y es que nosotros todos, cuando recibimos a Cristo como Señor y como Salvador, recibimos nuestra salvación, ¿verdad? Luego viene esta faceta donde nosotros vamos a crecer en la palabra y vamos madurando en la palabra y somos ampliamente bendecidos, y por supuesto que recibimos bendiciones. Pero hay algo poderoso que nosotros también podemos ver, y es la lucha por la primogenitura, que tiene que ver con este llamado único que nosotros recibimos de parte de Dios, y tiene que ver con este nivel de rendición. Son niveles de rendición mayor. No quiere decir que no somos bendecidos, sí somos bendecidos, pero tiene que ver con niveles de rendición que nos lleva a mayores niveles de conquista. Yo, para explicarte un poquito de la primogenitura, sin caer en detalles porque todo está en la guía, yo te voy a dar un ejemplo. Fíjate, el pueblo de Israel estaba ¿dónde? En el desierto, perdón. Estaba en Egipto, ¿correcto? El pueblo de Israel, estando en Egipto, es liberado. Él es liberado ¿hacia dónde? Hacia la conquista de su herencia. Cuando nosotros vemos que ellos, después de su jornada de 40 años en el desierto, ellos entran a Canaán. Ahí hay una conquista ¿de qué? De la herencia. Entonces, así podemos hacer muchos de nosotros. No solamente es la salvación, no es solamente salir de Egipto, sino que muchos de nosotros hemos sido empujados, ¿verdad? Por nuestra generación anterior, hemos sido empujados por el Maestro por excelencia, que es nuestro Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, para ser guiados hacia un nivel de conquista mayor que quizás nuestros ancestros o nuestros antepasados no conquistaron, pero nosotros entramos en esa batalla y conquistamos nuestro
Canaán, pero tenemos una participación importantísima de un personaje que se llama el rey David, como ustedes saben, y él tuvo un trabajo interesantísimo porque él trasladó el tabernáculo desde dónde, desde el monte de Efraín hasta el monte de Sión. Justamente ese recorrido que hizo David del monte de Efraín al monte de Sión hizo que él desatara su primogenitura. Cuando tú pones a ver lo que hizo David, fue muy interesante, es un estudio muy profundo. De hecho, yo di esta clase en un curso que en vivo, no sé si quedó grabado, que se llamaba Efectos Reforma, la reforma de la adoración. Y es cuando nosotros vemos que David, siendo un rey, ¿verdad? Él cruzó las líneas de rey hacia lo que son las líneas sacerdotales. Esto probablemente suena así como un poquito que, ¿qué estás hablando? Pero hay que entender un poco cómo todo tenía un orden perfecto en el Antiguo Testamento. Y todo lo que eran las labores sacerdotales eran llevadas por medio de quién? De una línea específica que era la línea levítica. Entonces, cuando David hizo el primer intento de ir al monte de Efraín, tomar el arca y llevarlo al monte de Sión, ¿qué sucedió? Él no se alineó al orden de Dios, él no se preparó para eso. Y él como rey trajo sus gentes, sus militantes, sus siervos, gente de su ejército para que vinieran a cargar con la gloria de Dios, a cargar con la presencia de Dios, a cargar con este arca de pacto. ¿Y qué sucedió? Que uno de sus personas de su milicia tocó el arca del pacto, él muere, David dice, bueno, ¿qué es esto? Si yo estoy haciendo esto para Dios, ¿cómo que pasó esto? Bueno, yo parafraseando. Y meten este arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Esos 3 meses le dio tiempo a David a preparar y ahora sí se adapta al orden sacerdotal. Y una de las primeras cosas que hace es santificar a los priests, a los sacerdotes, el santificar a los adoradores, preparar un nivel de adoración totalmente diferente. Y toda esta preparación, mientras esto estaba ocurriendo, en la casa de Obed-Edom estaba que el arca, y ese arca estaba trayendo prosperidad. La presencia del Señor estaba trayendo prosperidad en la casa de este siervo donde estaba el arca del pacto resguardada mientras David preparaba lugar. Todo esto te lo muestro es porque David tuvo que ir por un sinnúmero de luchas y un sinnúmero de conquistas que estaban relacionadas con su primogenitura. Él era bendecido, claro que sí, él había recibido la herencia, claro, la muestra estaba en Canaán, pero la conquista del monte era una conquista que tenía que ver específicamente con un llamado personal, específicamente con algo que desató una bendición para su generación. Te sigo echando un poquito el cuento de David y sabemos qué sucede después de esto. Él regresa a la casa de Obed-Edom, recoge el arca, se la lleva. No se conformó con llevarse el arca, sino que él, después del incidente que había ocurrido, él decidió que iba a tener un ritual de adoración, una expresión de adoración que iba a desbordar, que iba a romper todos los esquemas. Y él tenía música, pandero, él tenía todas estas cosas preparadas, pero aparte de esto, él traía sacrificios. ¿Y sabes quién preparaba sacrificios? Quien preparaba sacrificios en el Antiguo Testamento era la orden levítica, pero en ese momento él trajo a los sacerdotes que eran quienes cargaban el arca y que eran quienes preparaban la ofrenda, pero fue él quien creó el diseño, quien ideó cómo iba a ser el traslado de esto. Esto no lo tenía por qué hacer él era un rey, él no tenía por qué inmiscuirse en estos asuntos sacerdotales, él con quedarse desde su lugar, desde su ciudad de David, desde el lugar donde él reinaba y decirle a los de Levita, tráeme el arca, él tenía y lo hubiesen cumplido, pero él tomó para sí todo un contexto de preparación de cómo voy a hacer para traer esta arca, cómo hago para santificar el lugar del reposo, el lugar donde la presencia del Señor va a reposar. Todo eso lo llevó él a pasar de unas funciones de reyes a unas funciones sacerdotales. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que estrictamente aquellos que solo podían llevar y sobre sí
Las órdenes sacerdotales tenían que ser levíticos, a menos que sean estos que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, como tú y como yo, que estamos llamados a ser sacerdotes bajo la orden de Melquisedec. El único que está reportado, presentado en el Antiguo Testamento, que cumplía ambas funciones como rey de justicia, era Melquisedec. Llevaba la orden de sacerdote y llevaba la orden de ¿qué? Llevaba la orden de rey. Entonces, básicamente, lo que David estaba haciendo estaba al unir el rey con el sacerdocio que había sido dividido, porque tienes que entender eso lo vamos a estudiar más adelante, la primogenitura se dividió entre las tribus, como parte de la primogenitura que le correspondía a Rubén terminó en manos de los hijos del hijo de José. Como parte de esa primogenitura le quedó a José la de ser fructífera, pero la de autoridad y de rey le pasó a la de Judá. Es todo un cuento, ¿ok? Pero en realidad la primogenitura quedó dividida en dos casas, por así llamarlo. ¿Qué hace David? David vuelve a reunir aquello que muestra lo que es la intención de Dios, y reúne el sacerdocio y reúne entonces también la unción del rey. Son unciones. Entonces, en ese momento nosotros podemos ver cómo él diseña esta forma de llegar. De hecho, cada 6 pasos él levantaba un altar, él presentaba una ofrenda cada 6 pasos, desde donde estaba, desde la casa de Obed-Edom hasta el monte santo, el monte de Sión, donde colocó la presencia del Señor. ¿Qué sucedió ahí maravilloso? Sucedieron varias cosas, pero una de las cosas que sucedieron es que la orden levítica, que implicaba que había que hacer una presentación de sacrificio, ya no estaba. Ya no había un velo que dividiera la presencia del Señor. Todo el que quería podía subir a adorar al Señor con rostro descubierto. Esto ocurrió por 40 años. Y esto, lo único que exigían, lo único que el Señor demandaba en este caso era que tuvieran manos limpias y corazón puro. ¿Ok? Entonces, quienes quienes cumplieran con estas condiciones podían tener acceso, podían subir a su monte santo. Pero ¿qué pasaba? Que había habido un intercambio. Lo que antes eran sacrificios de animales y la sangre derramada, que representaba la sangre del cordero, que redimía los pecados y permitía que el sumo sacerdote pudiera tener acceso al lugar santísimo, ahora había sido reemplazado por una nueva orden que temporalmente permitía este acceso, y eran las alabanzas 24 horas, 7 días a la semana de alabanza y de adoración. ¿Qué estaba esto mostrando? Estaba replicando lo que nosotros ahora vivimos, el nivel de intimidad que nosotros tenemos y de acceso que nosotros tenemos, que podemos tener contacto, intimidad, acceso a nuestro Dios, rostros descubiertos, cara a cara con nuestro Señor. Entonces, esto se trata de lo que es la primogenitura. Esto es de toda la historia, para que tú puedas ver los diferentes niveles a donde nosotros podemos llegar, donde nosotros podemos ser bendecidos, sí, podemos tener acceso a nuestra herencia, pero el Señor siempre nos va a querer revelar un poco más. Y este tema de la primogenitura va a venir a hablarnos más. El Señor habla en el libro de Hebreos sobre la iglesia de los primogénitos. Todos nosotros pertenecemos a esta iglesia de primogénitos. Todos nosotros somos primogénitos por medio de Cristo Jesús. Hay una unción, hay una doble porción que el Señor quiere desatar para que nosotros podamos rescatar nuestra unción de reyes, sacerdotes, nuestra unción de reyes, sacerdotes y profetas, que es lo que habla esta doble porción, esta doble unción. David, después de haber hecho esta magnífica, se derramó, porque él le entregó al Señor todo, ¿verdad? Se derramó. Automáticamente el Señor, ante una expresión de honra tan grande, devuelve esa honra a David y le hace una promesa, y le promete que de su trono siempre iba a haber un heredero. Ahora bien, ¿quién es ese heredero? Tú y yo sabemos que estaba hablando generaciones siguientes a Cristo Jesús, quien nace ¿de dónde? De la tribu de Judá, y quien él en sí mismo era portador de esta doble porción como rey y como sacerdote. Sacerdote que no solo presentó sacrificio, se hizo sacrificio. Por eso es tan importante entender esta dinámica. Entonces, con esta explicación tan
que lo iba a hacer simple, pero creo que lo hice bastante detallada. Lo que quería tratar es de que nosotros viéramos, cuando nosotros hablamos de un concepto de primogenitura, siempre nos va a llevar a siguientes niveles de rendición, siempre nos va a llevar a niveles de rendición que van a traer una trascendencia en nuestras generaciones, siempre nos va a llevar a niveles de entrega que va a cambiar completamente la dinámica generacional, así como la cambió con David, que sus generaciones fueron totalmente bendecidas a un punto de permanecer y siempre establecer un trono sobre ese linaje. Asimismo, el Señor, cuando nosotros caminamos hacia nuestra primogenitura, hacia esas áreas que Él nos envía a rendir y a conquistar, nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que son cosas que van a traer una trascendencia a nivel generacional. Entonces, yo quiero pedirte que tú puedas leer el curso, que tú puedas meditar en las lecciones y puedas complementar un poco con lo que te estoy enseñando sobre lo que significa la primogenitura. En las lecciones que están en la semana número 3, hay algo que yo creé y que quise compartir con ustedes. Voy a ver si lo puedo compartir. Déjame compartir la pantalla. Hay algo que creé en la sección número 3, ¿ok? Que se llama, es algo que nosotros hicimos como familia. Dame un minuto para compartir bien. Están cantando los pajaritos, no sé si se escucha. Ok, los acuerdos de la familia. Te voy a explicar un poquito algo. En este semana 3 vas a oír dos palabras muy constantemente, santidad y amor. Porque cuando nosotros hablamos de sacerdocio, a veces suena casi como que un poquito general o no tenemos un concepto. ¿Qué significa ser sacerdocio? Probablemente nosotros tenemos concepto de sacerdocio para algunas personas, no sé, la persona a la que voy me confieso algo, pero realmente parte del concepto de sacerdocio tiene que ver, está intercalada con una palabra y es la palabra intercesor, por así decirle, y sí, intermediario, aunque sabemos que Cristo es el único intermediario. Cuando nosotros estamos hablando de que nosotros somos sacerdotes, de una u otra manera, nosotros somos como esos intermediarios entre la manifestación del reino aquí en la tierra, entre la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Todo lo que tiene que ver con la manifestación del carácter invisible de Dios por medio de nuestro comportamiento visible nos va a invitar a nosotros a caminar bajo ciertos principios, bajo ciertos estatutos que de una u otra forma van a implicar que nosotros debemos caminar en el Espíritu, y al caminar en el Espíritu nosotros tenemos que rendir nuestro yo, nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, y en el momento en que estamos presentando sacrificio, eso nos convierte, vamos a decir, de forma retórica, de forma sí, comparativa, nos convierte a nosotros en sacerdotes, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de sacerdocio, siempre entendemos que uno tiene una función de intermediario, y de ese intermediario no es entre el hombre y Dios, sino entre Dios para manifestarse a los hombres, ¿ok? Es esa figura que va a traer, que va a mostrar a Dios hacia los hombres. No que solamente va a hablar de parte de Dios, sino que va a reflejar el carácter invisible de Dios por medio de nuestro comportamiento visible. La gente nos ve y puede ver a Cristo reflejado en nosotros. Cuando eso ocurre, eso es sacerdocio. Y por supuesto, como expliqué antes, hay una rendición de nuestra voluntad, y al haber rendición, todo lo que implique rendición, igual sacrificio, y donde hay sacrificio, hay ofrenda, y donde hay ofrenda, hay sacerdocio. Eso más o menos son los principios muy generales que engloba el sacerdocio. Entonces, nosotros tenemos que ver en la guía, hay dos cosas que hablo mucho que involucran el proceso de ser sacerdote. Uno es la expresión de amor y dos es la expresión de santidad. Santidad y amor son dos cosas que toco a detalle, y de hecho yo explico lo que significa el no caminar en el amor, cómo eso afecta, cómo eso puede empobrecernos. Eso está explicado en la guía.
Como consecuencia de eso, yo decidí crear un ejercicio donde ustedes lo pudieran hacer, donde ustedes pudieran crear una especie de convenio familiar. Y esto me inspiró un poco en algo que nosotros creamos, un convenio que nosotros creamos como familia. Eso lo vas a encontrar en la guía. Voy a mostrártelo para que tú veas cómo luce ese convenio. Y luce de esta manera. Es un acuerdo que nosotros hicimos en el hogar. Yo creo que esto lo hicimos juntos como en el 2011. Mira, más o menos, te voy a leer muy poquitas para poder explicarte cómo puedes hacer la tuya, ¿ok? Y uno, nos comprometemos a estar constantemente en la búsqueda de tesoros entre nosotros para ser capaces de extender misericordia en el hogar y hallar a Dios en los demás. Entendemos que el precio que Jesús pagó en la cruz determina el valor de la gente que compró. Dios vio algo bueno en nosotros, aun cuando éramos pecadores. Nuestro llamado como familia implica buscar el buen tesoro enterrado en la vida de las personas. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro diseño profético. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Jesús no murió por nuestros pecados, sino también para restituirnos con la gloria de Dios. Cuando alguno de nosotros cometa un error, seremos sensibles al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo nos mostrará nuestros pecados y nos guiará de regreso a la gloria inmerecida. Así que seremos humildes ante la corrección y misericordiosos ante el error. Usamos y nos movemos en el espíritu profético para la edificación, exhortación y consolación. Como padres, nuestro llamado consiste en liberar el propósito del reino en la vida de nuestra hija. Edificación significa construir, exhortación significa advertir y consuelo significa animar. Por eso estamos llamados a construir, advertir y animar a nuestra hija. Bueno, y así está muy bonito. Espero que les guste. Fue de mucha utilidad para nosotros, lo imprimíamos y lo teníamos en un lugar visible porque ahí creamos estatutos hasta de cómo íbamos a reaccionar cuando nosotros estuviésemos en una diferencia, cuando nosotros no estuviésemos de acuerdo. Al momento de crear esto, por supuesto que al momento de crear la guía, quise compartir esto con ustedes, que un tanto personal, pero sentí que, bueno, que iba a poder ser también de crear ideas en ustedes para que ustedes lo puedan hacer en su casa. No tienen por qué hacer 14, como hice yo, ya saben cómo soy yo, que todo hago mucho, ¿verdad? Ustedes pueden crear la cantidad que ustedes quieran, pero es bueno que puedan hacer esto un trabajo como en pareja. ¿Cómo nosotros creamos esto? Nosotros creamos estos principios. Nosotros creamos este convenio de familiar o de hogar basado en 7 principios del reino. Y aquí el vínculo que quiero mostrarte, cuando nosotros caminamos en estos 7 principios del reino, nosotros estamos ejerciendo nuestro sacerdocio. Yo te los copié por acá para que tú pudieras también tenerlo. Vamos a mostrártelo un momento. ¿Ok? Aquí están los 7 principios del reino. Si tú puedes tomarle una foto a la pantalla para que los tengas, está excelente. O si quieres escribirlo, no creo que te dé mucho tiempo, pero estos son 7 principios del reino que si tú tomas estos 7 principios del reino y lo comparas con la formato que acabamos de leer, con el convenio que acabamos de leer, siempre te vas a dar cuenta que algunos de estos principios estaban expresados en una de esas cláusulas de ese convenio. ¿Qué es lo maravilloso? Cuando nosotros establecemos dinámicas o culturas familiares que estén plantados sobre estos 7 principios de reino, recuérdate que los principios siempre revelan el carácter de Dios. A la final, estos principios están revelando que Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es incremento, tiene gracia, ¿verdad? Dios es fe, Dios todopoderoso, Dios tiene autoridad y Dios es uno. Entonces, estos principios van a revelar también cómo es nuestra familia. Nuestras familias y nosotros como individuos debemos ser misericordiosos, amorosos, operar en la gracia, tener fe, caminar en autoridad, caminar en poder y ser uno. Estos 7 principios del reino van a obligarnos a nosotros a que tenemos que modelar un estilo de vida, un comportamiento
que van directamente a reflejar cómo es Cristo, porque así, si tú lees estos 7 principios tan fáciles como te lo estoy mostrando allí, te estoy revelando a Cristo, pero también te estoy revelando los 7 principios que están detrás de una vida de sacerdocio, porque es imposible amar si tú no te entregas a ti mismo, es imposible ser misericordioso si tú no mueres a hacer al juicio, a la crítica, a tener que morderte la lengua, es imposible hablar de la gracia si tú no te mueves en el perdón, es imposible hablar de la fe si no vences la incredulidad, es imposible que tú hables de autoridad si tú no estás sujeta. Es imposible que tú hables de poder si tú no te mueves en la obediencia de la palabra. Es imposible hablar de unidad si no hablas de muerte a ti mismo. ¿Ves? Entonces, todos estos 7 principios te están hablando de 7 principios de reino que revelan las características de sacerdocio de un individuo. ¿Ok? Perdón, aquí voy a mostrarte ahora cómo puedes vivir. Tómale fotito también a esto para que lo tengas y puedas complementar con la guía. ¿Cómo vives estos 7 principios? ¿Cómo vivo el principio de la misericordia? Perdonando a los demás y siendo compasivos. El del amor a través del amor a Dios, al prójimo y amar a otros con el amor de Dios. ¿Cómo explico la gracia? Siendo generosa, entregándome a mí misma, entrega de mí misma y entrega de recursos. ¿Cómo vivo la fe? Viviendo una relación de confianza en Él. ¿Cómo vivo el poder, la autoridad por medio de la sujeción a la autoridad, a su palabra, honrando a los líderes? ¿Cómo vivo el poder por medio de la dependencia del Espíritu Santo para obedecer al Señor y revelar su poder? ¿Cómo vivo la unidad? A través de la unidad de la relación con Dios. ¿En qué? En oración, adoración con otros. Aquí te damos ejemplos básicos que tú puedes usar para crear también, no solamente lineamientos para tu propia vida, pero también para crear este convenio familiar que les invito a hacer. Y por supuesto, nosotros tenemos los enemigos de estos 7 principios del reino que se tratan de colar no solamente en nuestros hogares, pero que tratan de quitarnos nuestra unción de sacerdotes para que nosotros no muramos a nosotros mismos, nos amamos tanto a nosotros mismos que decimos, no, yo no quiero mudar, yo no quiero morir, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos enemigos? La falta de perdón, al no dejar ir el dolor o la ofensa, enfocarse en uno mismo en lugar de negarse, en vez de amar, servir y bendecir a los demás, en fomentar el egoísmo en lugar de dar generosamente, en enfocarse en tener la razón o en los sentimientos y las circunstancias más que la fe en la palabra, cuando fomentamos actitudes independientes, desobedientes e incluso rebeldes, cuando tenemos dependencia en nosotros mismos y en nuestras habilidades naturales en vez de la unción, cuando creamos división, debilitando el testimonio de la iglesia y su capacidad para impactar el mundo y el evangelio. Cuando nosotros estamos operando en estos antiprincipios del reino, contra principios del reino, nosotros estamos entregando la posibilidad de caminar en nuestra primogenitura, la posibilidad de caminar en esa unción sacerdotal que implica que nosotros tenemos que darnos, que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Entonces, con este material que esté entregado, con esta explicación que he tenido y que tú vas a poder replay este video en la plataforma, yo quiero entonces que si tú tienes una palabra, una pregunta adicional de cómo, sobre la clase o de cómo hacer este convenio en tu hogar, puedes hacerme la pregunta por el chat y del resto, básicamente esta era la palabra que tenía para compartir con ustedes. Este era un poco como yo quería reforzar la semana número 3 de nuestro plan de 12 semanas y una invitación para que puedas llenar la guía, trabajar en las preguntas. La semana 3 es bien crucial y si pueden trabajar en la edificación como un ejercicio de cómo ustedes pueden crear este convenio del hogar y firmarlo. Fíjate que yo les coloqué ahí hasta poner una firma y firmarlo va a ser de mucha bendición. Mira, ya han pasado, no sé, ¿cuántos años? 10 años de que nosotros creamos eso, 9 años de que nosotros creamos eso y sigue siendo de súper bendición. Todavía lo tomamos y miramos y decimos, wow, todo lo que está aquí fue un patrón que estaba
que nos ayudó a modelarnos, que nos ayudó a reaccionar ante diferentes circunstancias, que nos ayudó a poner en práctica de forma constante los 7 principios del reino, que permitió que nuestra casa fuera una casa que se moviera en una unción sacerdotal y en una cultura de servicio los unos para los otros. Entonces, bueno, si tienes preguntas, me lo dejas saber por el chat o me envías un mensajito privado por WhatsApp. Si no hay preguntas, esto es todo lo que tenía por el día de hoy. Súper bendecida de poder tener este tiempo cada martes con ustedes. Le doy gracias a Dios por lo que está haciendo por medio del Espíritu Santo en la vida de cada una de ustedes y porque sé que va a perfeccionar la obra, la enseñanza y va a crear en ustedes un espíritu enseñable y les va a dar un espíritu de consejo, de revelación, de sabiduría para poder ustedes recibir aún más de lo que ahí se está impartiendo. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por explicarnos, por modelar, Señor amado, tu carácter por medio de principios que no cambian. Gracias, Señor, por poner estos principios a nuestra vista para que nosotros al verlos podamos de forma práctica ejercitarlos. Te pido que tú quites toda confusión, todo lo que no venga de ti, toda voz profética equivocada, toda asignación, título, Señor, que haya sido colocado sobre nuestra vida, que no es lo que tú quieres para nosotros. Quita de nosotros, Señor amado, toda carga moral equivocada, Señor, que nosotros hayamos asumido, responsabilidades que nosotros hayamos asumido, Señor, que no nos corresponden, pesos, Señor amado, ministeriales en los que nos hayamos involucrado, Señor, por un anhelo de quererte servir y de quererte agradar y que a la final lo que han traído es carga. Te pedimos que tú nos liberes de toda carga pesada que tú no nos hayas asignado y que nosotros podamos colocarnos tu yugo que es ligero. Y que este yugo que es ligero, Padre, oramos en esta hora, que nos permita a nosotros caminar en estos 7 principios prácticos, que nos permita emplear, Señor amado, estos 7 principios prácticos para caminar en un nuevo nivel, Señor, de sujeción a ti, en un nuevo nivel de entrega a ti, en un nuevo nivel, Padre Santo, de sacerdocio en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra familia. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que prosperamos en todo, porque estás con nosotros. Te pedimos que tu mano derecha esté sobre nosotros para que podamos caminar de acuerdo a lo que tú, Señor, has colocado en tu corazón que nosotros hagamos. Padre, danos una noche de descanso. Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas. Guarda su entrada, guarda su salida. Bendice, Señor amado, los proyectos que están en sus corazones. Guarda sus oídos, sus ojos, oh Señor, y sus pies, de no recorrer ningún camino, ni ver nada, ni escuchar nada que vaya contrario a aquello, Señor, que tú tienes, de aquello que es bueno, agradable y perfecto, Señor, que es tu voluntad. Dales corazones sensibles para escuchar tu voz aún desde muy pequeña edad. Te pido, Padre Santo, aún por las que están embarazadas, que sus bebés puedan ser llenos, así como vemos en las Escrituras, Señor, llenos de tu espíritu, que haya un avivamiento, Señor, que haya un gozo especial en estas madres que están embarazadas y que ese gozo pueda ministrar una vida y pueda ministrar una fuerza específica a estos niños. Oro para que toda mujer embarazada, Señor, que esté escuchando esta clase, pueda recibir sobre ella un gozo que va a empezar a impartir una fuerza y que los niños o las niñas, Señor, que van a nacer sean vigorosas y es producto de ese gozo, Señor, que se convierte en un químico que transforma el cerebro de esos bebés, que transforma, Señor, la condición genética de esos bebés, porque es un gozo que viene de del Señor y los hace fuertes. Te pido que ningún tropiezo, Señor, pueda venir a tratar de socavar nuestra fe, de robar nuestra fe. Ayúdanos en esta temporada a caminar en fe, líbranos de toda incredulidad, ayúdanos a conquistar los territorios donde nos has colocado. Declaramos que cada lugar donde está puesto nuestros pies nos es dado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos esforzamos y somos valientes. Gracias, Señor, porque podemos ver una restauración del sacerdocio en nuestro hogar. Te pedimos perdón, Señor,
cuando en el pasado nosotros o nuestras familias, nuestras generaciones, oh Señor, quebrantaron algunos de estos principios. Perdón, Señor, cuando no caminaron en santidad o cuando quebrantaron algunos de estos 7 principios del reino, Señor, que hemos aprendido en el día de hoy. Te pedimos perdón y enséñanos específicamente si en nuestra línea generacional hay alguno de estos principios del reino, Señor, que haya causado, Padre Santo, deshonra, que haya causado mancilla, Señor, en nuestro linaje, y muéstranos cuál puede ser, Señor, y nosotros poder orar efectivamente, así como oró Daniel, pidiendo perdón, Señor, por su pueblo, por su tierra, por sus generaciones. Ayúdanos a ver estos principios del reino para poder elevar la forma en la que nosotros oramos de una manera muy estratégica, de una manera muy profética, de una manera que somos entendidas, Señor, y que podamos levantar un altar en el principio donde anteriormente fue quebrantado, Padre. Oramos, oh Padre, para que tú nos bendigas grandemente y nos des una noche de descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, les amo muchísimo y nos vemos el próximo martes. Cualquier duda, el chat o por WhatsApp. Bendiciones.